Hola Carlos, te mando un cordial saludo. Espero puedas leer mi correo. Me llamo Luis, soy de Costa Rica, tengo 29 años. Lo que te voy a contar sucedió en 2015, cuando tenía 19. Antes de relatar mi experiencia, tengo que ponerte en contexto. Yo nací en un pueblito bastante pequeño, de no más de 1000 habitantes. Ahí todos nos conocíamos y en general era una comunidad muy humilde, unida. En aquel pueblo había una escuela construida en los años 80, cuyo nombre era el de su fundador, Juan José Navarro. El lugar estaba conformado por 3 plantas, baños, comedor, aulas, una cancha para hacer deporte. Era bastante amplia y avanzada si tomábamos en cuenta la época y la zona donde estaba situada. Fue ahí donde recibí educación, hasta que me gradué y fui al colegio junto a mis amigos. Tristemente, esa escuela terminó abandonada, para que, al paso de solo 10 años del fallecimiento de su fundador, terminara cayéndose a pedazos. Al parecer tenía muchos problemas, tanto estructurales como económicos. Nadie quería tomar las riendas e invertir en su reconstrucción. Asimismo, a los problemas financieros se le sumaron varias denuncias a trabajadores del lugar. En pocas palabras, la escuela José Navarro había perdido toda su reputación. La zona se transformó en un basurero, lleno de vagabundos y delincuentes. No es raro que con los años surgieran diversas leyendas sobre la escuela, leyendas que se esparcieron por el pueblo, como que escuchaban sonidos extraños durante la noche, que se podían ver sombras corriendo por los pasillos. También se habló mucho sobre su fundador, José Navarro. Supuestamente él vivía en la miseria, pero de la nada había conseguido recursos para hacer esa gran escuela. No tardó en hablarse de pactos y brujería, rumores que tomaron mayor fuerza gracias a una zona específica de la escuela. En la primera planta se encontraba la zona de los conserjes, un lugar oscuro, más parecido a un sótano o a una bodega. No lo sé realmente. Eran pocas las personas que llegaron a entrar a ese sitio. Y por supuesto, los estudiantes no tenían permitido el acceso, ni siquiera los docentes. Algo más que debo mencionar, de más perturbador, es que durante el tiempo en que la escuela se encontró en funcionamiento, muchos niños desaparecieron y jamás fueron encontrados. No se sabía el motivo. Lo único que tenían en común es que pertenecían a esa escuela. No pasó mucho para que la gente empezara a mirar de reojo tanto al director como al personal. Profesores, conserjes y cocineras, todos fueron interrogados, mas no se pudo obtener información relevante. Llegaron patrullas para vigilar durante la noche, aunque jamás se detectó algún acto sospechoso. No hasta que llegó la hora de entrar a la bodega de los conserjes. El director rápido se negó, pero nada pudo hacer. La policía terminó entrando, y a pesar del olor nauseabundo del lugar, no pudieron encontrar nada. En total, desaparecieron 20 niños, dejando el caso en la nada. Este es un tema que siempre me intrigó. No tenía duda de que la escuela estaba rodeada de una aura de misterio muy grande. No tardé en tener la idea de ir una noche a investigar. Sabía que era peligroso, pero no podía contener la intriga de saber lo que ocultaba ese lugar, y en especial esa maldita bodega, a la cual, debo decir, intenté acceder varias veces cuando era niño. Todos mis intentos terminaron igual, un castigo y una advertencia.
No sabía por qué diablos eran tan estrictos, únicamente con esa zona. Incluso le pregunté a varios conserjes que, cabe decir, ninguno duraba más de 3 meses antes de abandonar el trabajo. Mas nadie me respondió. Simplemente se quedaban callados o desviaban el tema. Llegué al punto de no poder contener más las ganas de ir, así que un día, mientras estaba de salida con mis amigos, con un tono medio de burla, temeroso de que me tomaran por loco, le sugerí la idea. Oigan, ¿por qué no vamos una noche donde es escuela? Simplemente por diversión. Podemos llevar una cámara a ver si nos topamos con el diablo. Al inicio, no parecían muy confiados con la idea, pues, como dije, ahí se metían vagabundos y maleantes a hacer quién sabe qué. Pero al final terminaron aceptando y acordamos la fecha para seguir con lo nuestro. Mientras caminaba a casa, me puse a hablar con Sebastián, mi mejor amigo, quien vivía en el mismo barrio que yo. Oye, ¿qué crees que hay en esa escuela? Me dijo. No lo sé, pero ojalá valga la pena el viaje. Mínimo que se aparezca una sombra o que se mueva un pupitre. Esa noche no paré de pensar en la escuela hasta caer dormido en un mar de preguntas. Claro, en ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de vivir un infierno. Y todo por mi estúpido deseo de alimentar mi curiosidad. Suplicio que, por desgracia, también tendrían que vivir mis amigos. Honestamente, me gustaría no haber hecho esa maldita propuesta. Por desgracia, el destino está escrito y no se puede cambiar. Llegó el día. Estaba muy emocionado por la exploración. En total, iríamos 7 personas. Sebastián, Pablo, Nelson, Helen, Karina, Justin y yo. Todos ex compañeros de la escuela y el colegio. Nos conocemos prácticamente de toda la vida. Acordamos vernos cuando faltaban 10 para las 11 de la noche, hora perfecta para salir de casa sin que mi familia se diera cuenta. Así, llegada la hora, me alisté y me llevé una chaqueta, linterna y machete, este último solo por si las dudas. Recuerdo bien que era una noche fría y despejada. Incluso me paré para sacar una foto del paisaje. Cuando llegué, ya estaban casi todos reunidos. Solo faltaba Nelson, a quien esperamos frente a un viejo bar. Después de unos 15 minutos, por fin llegó, marcando así nuestro inicio en dirección a la escuela. Estuvimos charlando durante el camino. Helen llevaba una cámara para grabar todo lo que lográramos ver. Pablo solo tenía una bolsa con dulces. Nelson, por su parte, sacó de su bolsillo una pequeña navaja sucia, mientras los demás solo llevaban linternas para estar bien iluminados. Antes de llegar, no tardamos en formular teorías sobre lo sucedido en aquella escuela, a lo que Justin nos contó algo que nos dejó con mucha intriga. Hace poco me topé con el profe Mario, el que me dio matemáticas cuando iba a la escuela. Él vivía cerca de mi casa, así que era normal topármelo y quedarnos hablando un rato. Aquel día le conté sobre la idea que teníamos, esa de ir a la escuela por la noche, a lo que él se me quedó viendo, callado. Así estuvo un buen rato hasta que soltó un suspiro para contarme algo que, la verdad, no sé qué pensar. Escucha, hijo, no te recomiendo ir ahí, aunque sé que ustedes son jóvenes y van a tomar el riesgo de todos modos. Solo te digo que a esta escuela hay que tenerle respeto, pues ahí se siente un ambiente muy pesado. Una vez me quedé hasta tarde,
cuando ya no había alumnos en la institución. Ese día había estado muy atareado porque tenía que revisar muchos exámenes, así que cuando finalmente terminé, habían pasado como 2 horas desde la última campanada, esa que indica la salida de todos los estudiantes. Estoy seguro de que, aparte de mí, solo quedaba el guardia, aunque de seguro en su caseta. Salí casi en oscuridad del aula, rumbo al pasillo iluminado por esas tenues luces blancas, las que nunca cambiaron ni fallaban, parpadeando. No sé por qué, pero se sentía un aire de peligro en el ambiente. Me sentí observado. De vez en cuando volteaba hacia atrás, y aunque no hubiera nada, seguía la necesidad de hacerlo. No soy alguien miedoso, pero justo al final del pasillo se encontraba la zona de los conserjes, la que siempre me dio mala espina. Y en ese momento, a solas por la noche, créeme que aún más. Terminé girando mi cabeza en dirección contraria para seguir mi camino, aunque pronto un sonido me hizo detenerme por completo. Un tenue llanto femenino. Aquellos sollozos, hijo, provenían de esa maldita zona. Antes de darme cuenta, me giré para acercarme a la puerta oxidada. Continuaban los lamentos, así que traté de preguntar si había alguien, si estaba bien, pero hasta el habla se me había ido. No sabía qué diablos hacer. Me quedé paralizado, sudando frío con el corazón a 1000. Después de unos minutos, decidí tocar la puerta. En cuanto lo hice, los lamentos que taladraban mi cabeza se detuvieron por completo. Admito que aunque sentí un poco de alivio, el ambiente aún se sentía pesado. Me encontraba en completo silencio. Me gritaba en la mente que me echara a correr sin mirar atrás, pero había algo que no me lo permitía. Lo único que pude hacer en este punto fue retroceder unos pasos, intentando alejarme un poco. Cuando estaba a unos 5 metros de la puerta, sentí algo que casi me provoca un infarto. Una mano se posó en mi hombro, tan fría que congeló todo mi cuerpo. No sabía qué carajos hacer. La situación me había sobrepasado por completo, y juro sentir que estaba por desmayarme cuando escuché un grito horrible, el de aquella mujer detrás de la puerta. Acto seguido, toda presión en mi hombro desapareció, momento que, por supuesto, aproveché para correr con todas mis fuerzas, lo más lejos que pudiera de ahí. En cuanto llegué a mi carro, pisé el acelerador. Estaba tan asustado que ni siquiera cerré el portón cuando salí. Ahí supe que algo muy malo había en esa escuela. Seguí trabajando por 2 años más, aunque jamás volví a quedarme hasta tarde. Espero que tomes mi historia como un consejo de que no es bueno tratar con cosas que no conocemos. La verdad, chicos, aunque me dejó pensando lo que me contó el profe, su historia no hizo más que tenerme una mezcla de curiosidad y miedo sobre el lugar, dijo Justin al final. Para este momento ya habíamos llegado a la escuela, absortos en su relato. Ahora estábamos sin palabras frente a la puerta, a unos pasos de alimentar nuestra curiosidad. Sí, era arriesgado hacerlo, pero ya no había vuelta atrás. De uno por uno saltamos el cerco de malla, para después caminar por el antiguo parqueo que usaban los trabajadores. Ahí llegamos a otro cerco, más protegido con alambre de púas. Por suerte, Nelson conocía otra forma de entrar, sin necesidad de escalar y terminar todo cortado. Finalmente pudimos subir por un pequeño camino de tierra,
hasta llegar a una parte donde había una pequeña apertura en la malla, suficiente como para que pasáramos todos sin mayor dificultad. Al entrar, nos encontramos en la tercera planta. El lugar estaba oscuro. El aura de vejez y podredumbre era notoria. Parecía que nos habíamos metido en un lugar perdido en el tiempo. A pesar de lo tétrico que se veía todo, de la advertencia silenciosa diciéndonos que nos largáramos de ahí, encendimos nuestras linternas y empezamos con la exploración. Ese sería nuestro primer recorrido. Iríamos bajando poco a poco hasta la primera planta, donde se encontraba la zona de los conserjes. Recorrimos las distintas aulas, algunas más conservadas que otras. Sin embargo, en una de ellas notamos un olor demasiado repulsivo, como el de un animal en descomposición. Decidimos entrar primero ahí, iluminando en todas direcciones, notando que había símbolos pintados en las paredes, techo y suelo. El resto, con excepción de Karina, entraron detrás de mí, y honestamente era insoportable estar mucho tiempo. No tardamos también en encontrar el origen de aquel olor. Había varios cadáveres de animales, ratas, ardillas, conejos e incluso gallos. Algunos estaban completamente despedazados, mientras otros aún se encontraban en una sola pieza, solo con faltantes como la lengua y el corazón. Tuvimos que salir al instante de esa maldita aula. Por poco y nos desmayábamos del asco. Nos alejamos hasta llegar al final del pasillo, donde se encontraban los baños. Ahora le tocaba a Justin entrar a inspeccionar. Sin embargo, apenas pasó un minuto, salió completamente asqueado. No sé qué hay en ese inodoro, pero casi me vomito de solo verlo, dijo entre arcadas. Entré con curiosidad, observando la tapa abierta. Lo que vi, solo puedo decir que era repugnante. Era como un bulto negro metido a la fuerza. No sabía qué diablos era, pero no tenía la más mínima intención de tocarlo. Solo salí cerrando la puerta con fuerza, con el estómago revuelto. Tras ello bajamos por las gradas rumbo a la segunda planta. Ahí estaba aún más oscuro que arriba. A pesar de esto, seguimos caminando hasta que Pablo dijo: «Oigan, ¿y si nos metemos cada uno a un aula diferente? A ver quién tiene la suerte de toparse con algo como lo de arriba». La propuesta, aunque estúpida, terminamos aceptándola. Entré al aula que estaba al final del pasillo, donde la luz era prácticamente nula. Tenía mi linterna en una mano y el machete en otra. Revisé esquinas, pupitres y hasta escritorios, encontrando solo algunas monedas. Pensé incluso que había tenido suerte con mi aula, hasta que me acerqué a una esquina. Ahí noté una mancha oscura, viscosa y maloliente, que pronto noté era sangre. No sabía si humana o de animal, aunque rápido mis preguntas fueron respondidas. Alcé unos escombros, encontrando algo que me dejó asqueado y aterrorizado. Una cabeza de animal, como de mapache o zorro. No lo sabía realmente, pero salí corriendo de ahí, encontrándome que afuera estaban mis amigos esperándome. Al parecer, ellos no habían visto nada raro en sus respectivas aulas, por lo que decidí mejor no contarles. Solo bajamos otras gradas hasta que llegamos a la primera planta. Ahí había bastante para explorar, pues era la zona más grande de la escuela.
Decidimos empezar por el comedor, y aunque la puerta estaba cerrada, logramos entrar por una ventana rota. El interior, como ya me podía dar una idea, mostraba indicios de vandalismo. Las paredes estaban llenas de grafiti. El olor a cigarro cubría todo el lugar. Mientras explorábamos, ensimismados en lo nuestro, Pablo me empezó a decir que estaba preocupado porque nunca había hecho una exploración así, que ya no aguantaba el olor a podredumbre y, en sus palabras, el ambiente siniestro. Tranquilo, es normal, pues estamos en un lugar abandonado. Anda, ya casi terminamos. Es más, mírale el lado bueno, no hemos visto ningún fantasma, le dije para calmarlo. Pablo aceptó a regañadientes continuar. Por otro lado, parecía que el lugar estaba calmado, hasta que Sebas se nos acercó y con preocupación nos dijo: «¡Rápido! ¡Salgan ya de aquí!». Hicimos caso sin cuestionar, y ya estando fuera, con miedo mencionó: «Entré al área de congelados. Allí el olor a carne podrida era horrible. Aún así me animé a iluminar en una parte oscura, y les juro que vi un bulto cubierto por periódico. No sé si era una persona, pero ni loco me iba a acercar a confirmarlo. Mejor vámonos a otro lado». Decidimos escucharlo. Nos alejamos de ahí, sí, pero seguimos con la exploración. Por suerte, no volvió a suceder nada raro. Entramos en la dirección y también ingresamos a la viejita casita del guardia. Ambos lugares, al igual que las aulas de la planta, estaban tranquilos. Parecía que ya había pasado lo peor. Incluso el ambiente de terror había desaparecido repentinamente. Se sentía todo demasiado calmado, tal vez más de lo que debería. Pasamos por el último pasillo, el mismo donde el profe Mario sufrió el encuentro con aquella cosa. Caminábamos con tranquilidad, hablando y bromeando, hasta que, al llegar al final, nos encontramos con la puerta de la bodega. Con solo ver la oxidada entrada, me llegaron a la mente los recuerdos de cuando quise entrar y no pude. Sin embargo, ahora estaba ahí, sin un conserje para detenerme. Lo único que me separaba de la bodega era una vieja perilla. En un principio sentí un poco de desconfianza. Algo dentro de mí ya me decía que no debía entrar, que estaba mejor sin abrir la puerta, sin saber qué había dentro. Pero la curiosidad pudo más. «Ya estoy acá, no me puedo dar la vuelta ahora», me dije mientras giraba la perilla. El lugar estaba envuelto en casi total oscuridad. La única fuente de luz era gracias a una pequeña rendija por la cual entraba del exterior. Tragando saliva, entramos con linternas en mano a inspeccionar. El lugar era más grande de lo que creíamos. Las paredes denotaban los años de abandono que tenía la bodega. Entre los utensilios de limpieza y las viejas estanterías, encontramos un viejo cajón de madera, que por supuesto tratamos de abrir, pero la cerradura no cedía. Tenía mucha curiosidad de hurgar en su interior. No podía quedarme con la duda. Así que tomé una barra e hice palanca hasta que por fin cedió. Dentro había un viejo cuaderno. Lo supe al ver sus viejas páginas ya empezando a podrirse. Por suerte, algo todavía era legible. Apenas lo abrí, me percaté de que era propiedad de José Navarro, el director. La letra era bastante sofisticada, al puro estilo de la escritura antigua. Así que, como pude,
Empecé a leer en voz alta para que todos conociéramos su contenido. Desde joven he tenido el sueño de crear una escuela. Cuando era niño nos enseñaban al aire libre, con mesas y sillas de madera, sin cuadernos ni lápices, sin nada. Vivíamos en la absoluta pobreza. Por esto mismo, a pesar de mis aspiraciones, se me hacía muy difícil salir adelante. Mis esperanzas se fueron derrumbando poco a poco, y con ello mi moral. Llegué al punto de vivir en la miseria, sin trabajo, sin casa. Lo poco que ganaba me lo gastaba en alcohol y cigarros. Pero no podía seguir así. Quería dejar de ser pobre y saldría de ese agujero. Lo haría aunque tuviera que realizar ciertos sacrificios. Al poco tiempo empecé a hablar con los brujos del pueblo. Ellos me hablaron sobre las distintas entidades con las que había tenido contacto. También me dijeron que podría hablar con estas cosas y pedirles un favor, aunque el precio no siempre sería bajo. Yo, desesperado, a pesar de las advertencias, estaba dispuesto a hacer un trato. Seguí las instrucciones dadas. Así, una noche fui rumbo a la montaña, listo, con todo lo que me dieron los brujos: una navaja, un cáliz, un gallo negro y una copa de vino. También me dieron un papel, con la consigna de leerlo una vez preparara el ritual. Hice todo al pie de la letra. Preparé el cáliz con mi sangre, con mucho esfuerzo, pues me costó cortarme la muñeca. Después le corté el pescuezo al gallo con la misma navaja. Por último dejé la copa de vino junto al cáliz. Agarré al gallo, que ya había dejado de gritar y tambalearse para este punto. Lo puse junto a los demás elementos y empecé a leer lo que decía en el papel. Tras ello esperé por unos minutos hasta que el lugar se empezó a llenar de una espesa niebla. Los pelos se me erizaron en este momento. Perdí la movilidad por completo. Tenía escalofríos y se me fue el habla. Para ser sincero, no sabía ni qué decir del susto. En medio de aquel miedo impidiendo moverme, vi salir una figura de entre los matorrales. No lo pude ver bien por la niebla, pero era una especie de sombra, sin ningún rastro distintivo. Lo único que noté es que era alto, como de 1,90, y que, con su sola presencia, todo sonido de la naturaleza murió por completo. Los grillos, los sapos, el viento, todo había desaparecido, haciéndome sentir que estaba en un vacío, en un plano completamente apartado, uno en el que solo estábamos esa cosa y yo. El arrepentimiento me invadió la cabeza. Sabía que era una mala idea, que tenía que huir de ese lugar, pero ya no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. Más, y completamente fuera de todo pronóstico, mi mente se nubló al escuchar a esa entidad hablar. Su voz era extraña, como la de un hombre a través de una radio antigua, una que siempre fallaba. Me preguntó qué era lo que quería, pero yo tenía la lengua trabada. Apenas pude hilar unas palabras, contándole mi deseo de levantar una gran escuela en el pueblo. Él, o eso, me advirtió sobre el gran precio a pagar, pero la verdad es que poco tenía que perder. Solté un suspiro aceptando el trato, y apenas terminé de hablar, un fuerte viento me pegó en el rostro, haciéndome caer con los ojos cerrados. Los abrí tras unos segundos para percatarme de que ya no había niebla. Me encontraba envuelto en la oscuridad de la noche. Los sonidos del lugar habían regresado, y al frente mío
Todos los objetos que llevé para el ritual habían desaparecido. Sabía que esa cosa había aceptado el trato. Tenía esa mala sensación. Mi corazón latiendo con fuerza lo gritaba, consciente de que había hecho un trato con algo que escapaba de todo entendimiento. Pero ya no había nada que hacer. Lo hecho estaba. Puedo decir que después de esto comenzaron muchos cambios en mi vida. Casi por arte de magia me empezó a ir muy bien, tanto desde lo personal como en lo económico. En el lapso de un año pasé de estar en la pobreza a tener mucha plata, tanta que comencé a levantar la escuela, justo a la par de la montaña donde hice el trato. Al paso de unos meses por fin se terminó de construir y con ello mi sueño estaba cumplido. No puedo expresar lo feliz que estaba, aunque esa felicidad, aquel sueño por el que había hecho lo impensable, fue el comienzo de mi infierno. Primero el tormento en forma de pesadillas. En ellas veía esa sombra a lo lejos, acechándome. Con el paso de los años, estas no hicieron más que volverse peores. Recuerdo soñar que estaba dentro de la escuela, en uno de los pasillos, y justo en la otra esquina se encontraba esa maldita cosa, acechándome a paso lento. Lo peor era escuchar los gritos de gente sufriendo, y entre más me adentraba, más fuerte los escuchaba. Sabía muy bien que era una advertencia. Era la entidad advirtiéndome que pronto me alcanzaría para cobrarse el pago. Un día, en completa desesperación, grité pidiendo una forma para no ser atrapado por esa cosa. Y justo esa misma noche soñé con el pasillo. Esta vez la entidad no estaba por ningún lado, aunque no me alivió en lo más mínimo. Después de unos minutos, sentí un toque frío en mi hombro. No tardé en darme cuenta de que era una mano podrida, de la cual desprendían pedazos de carne, pudiendo ver parcialmente el hueso. Cerré los ojos del miedo, solo para escuchar en ese momento una voz hablarme al oído. Entre más me traigas, más tiempo de vida te voy a dar. En cuanto terminó de decir esto, dejé de sentir la presión en mi hombro. Aquella voz era la misma que escuché hace años en la montaña. No entendí muy bien a qué se refería, aunque cuando abrí los ojos comprendí su mensaje. Al frente mío había un pequeño sin vida. Palidecí ante la escena, despertando de un brinco, sudando frío y sin poder dar crédito a lo soñado. No estaba dispuesto a hacer semejante barbaridad, pero las cosas fueron empeorando. Ahora veía sombras de reojo, y en mis sueños aquellos gritos se acercaban cada vez más. Llegué al punto de negarme a dormir hasta que el sueño me vencía. En el trabajo ya no salía de la dirección, solo me sentaba en mi escritorio con cara de estar muerto en vida. No pasó mucho para que, sin poder aguantar más, durante uno de los sueños, acepté la propuesta en un mar de lágrimas. Desperté viendo que tenía 2 papeles al lado de mi cama. Uno mostrando un mapa de la escuela, con la zona de los conserjes encerrada en un círculo rojo. El otro tenía instrucciones. Apreté el papel con fuerza. Sabía que era la única opción para seguir con vida. Lo sabía. Todo lo que tenía que hacer era aceptar y darle a esa cosa lo que quería. A partir de ese momento empecé a pagarle a la entidad con la vida de inocentes. Siempre hacía lo mismo, esperar hasta que llegara la hora de salida. Entonces atraía a un alumno pidiéndole un favor.
Lo guiaba a la bodega y ahí, mientras estaba desprevenido, lo dormía dejándolo encerrado. Hice esto por mucho tiempo, específicamente cada que sentía que esa cosa estaba cerca. La policía aún no me ha descubierto y la verdad es que no creo que lo hagan. Aquellos a los que dejo durmiendo en la bodega no vuelven a ser vistos. Pero ya estoy harto. Juro que ya no lo volveré a hacer. El remordimiento me está matando. Al carajo todo. Que pase lo que tenga que pasar, pues tarde o temprano tendré que afrontarlo. La lectura terminó porque después de eso las demás páginas solo tenían garabatos y frases ilegibles. Sin poder creer en su contenido, volví a ver a mis amigos. Ellos estaban igual que yo, mirándome en completo silencio. Por un momento pareció que todos los sonidos de la noche habían desaparecido. Sin embargo, algo nos hizo pegar un brinco del susto. Un bulto de escombros en una esquina del lugar empezó a vibrar, como si alguien se estuviese levantando del suelo. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final del video. Los quiero invitar a suscribirse si aún no lo están. Eso me ayuda bastante a seguir con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento para los colaboradores del canal. Nos vemos